Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti La Iglesia donde de Cristo esté. y Encuentro Háblame, Nacional de Señor, Predicadores Colombia guíame, mi te invitan Dios, a quiero ser testigo Alimento de tu para el alma del siervo. amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Amados hermanos y siervos del Señor, gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir con todos ustedes esta meditación sobre el ánimo y la fortaleza que nosotros como ministros debemos tener para ejercer nuestro ministerio en la obra que el Señor nos ha encomendado. Ustedes, hermanos, se van a sorprender cuando se den de cuenta el texto que yo he escogido para el día de hoy con ustedes. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 41. Vayan a su palabra y búsquenlo y lo leen si lo pueden leer, pero sé que será para ustedes extraño. Está basado en ese texto, esta meditación. Hubo un hermano de la congregación donde presto mis servicios como anciano en la congregación de Barranquilla con Balboa, acá en Medellín, y nos preguntaba a cada uno el tiempo que llevamos de estar en el ministerio, en la iglesia, y que además que si alguna vez habíamos pensado en abandonar el ministerio y por ende la iglesia. Pero también nos decía que por qué. Las respuestas no se hizo esperar. De la mayoría fue que sí. Y contaban historias, y creo que más que historias eran justificaciones, como los malos ejemplos de ministros que habían generado divisiones en la iglesia. Otros exponían razones como la familia. Y la familia que ellos tenían, sus hijos o su esposa, no les permitían ejercer ese ministerio que ellos verdaderamente querían ejercer en la iglesia. Pero otros, hermanos, por involucrarse en algo que yo he llamado las 3 Fs: las faldas, la fama y la fortuna. Todos hemos visto caer a grandes hombres por estos 3 factores. Y amados hermanos, veo la necesidad que entendamos que en nuestro ministerio la familia debe tener un gran protagonismo en la obra que desempeñamos para el Señor. Por eso, la pregunta que hoy les hago es: ¿cuál es tu relación con el Señor y con su iglesia? Cuando fui establecido como anciano, y eso es parte de la historia, los hermanos que nos establecieron como ancianos dijeron: hermano, lleve usted la vocería, hable, dé el discurso de posición. Y se sorprendieron porque cuando me paré delante de la congregación, lo único que hice fue decirles: hermanos, amada iglesia, muchas gracias por haberse fijado en nosotros y darnos esta oportunidad de servirles en este nuevo ministerio para cada uno de nosotros. Pero quiero que sepan algo. Primero, no les vamos a exigir que nos amen. Nosotros los vamos a amar.
No les vamos a exigir que nos respeten. Nosotros los vamos a respetar. No les vamos a exigir que nos sirvan. Por el contrario, fuimos escogidos para servirle a ustedes. Queremos que cuando ustedes vean en nosotros algo que no es correcto, para hacerlo, nos lo hagan saber. Y hermanos, de ahí en adelante comprendí y quiero que comprendan que esa relación con el Señor y con su iglesia tendría que ser más constante. O como dice Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. A tiempo y fuera de tiempo. O como algunos que me han oído decir que el reloj que yo tengo tiene 25 horas. 24 para el Señor y una para yo descansar. Pero también el texto nos dice para qué fuimos establecidos como ministros o como siervos del Señor en su iglesia. Y dice el texto, redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina y paciencia. Más oración, más oidor de los hermanos, porque una de las relaciones con la iglesia es oírlos más, escucharlos, siempre estar abiertos para escucharles, sus quejas, sus reclamos, sus necesidades, sus angustias, sus tristezas, sus alegrías, su abundancia, su escasez. Y como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esa relación con el Señor, hermanos, tiene que ser mucho más continua, no esporádicamente, es constante. Es una constancia de nunca acabar. Porque la iglesia te va a ver a ti como me ven a mí, como algo muy especial dentro de la iglesia. Algunos han llegado a decir que nosotros, los ministros del Señor, estamos más cerca del Señor que de la iglesia. Y hermanos, en algo tienen razón. Porque si usted no está tan cerca del Señor para que lo fortalezca, para que lo anime, para que lo guíe, para que lo acompañe, entonces su ministerio va a tener deficiencias. Y esto, hermanos, es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Para que ustedes busquen más contacto con su Señor, con nuestro pastor. Pero también para que tengamos más contacto con su pueblo, con su iglesia. Pero, hermanos, no es fácil cumplir la tarea encomendada. Como no lo fue para ninguno de aquellos profetas del Antiguo Testamento. Ni para Cristo, ni tampoco para sus discípulos. Y puedo decirlo con plena seguridad, sin ninguna duda, de que para muchos de nosotros tampoco ha sido fácil y no lo será jamás. Porque el ministerio del Señor tiene muchos compromisos. Y sobre todo, quiero, hermanos, llevarlos a Mateo capítulo
10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En algunas versiones dicen que no seremos, que seremos aborrecidos, sino odiados. Y hermanos, quiero decirles esto. El día que un hermano se enferme y usted no lo visite, él se va a quejar porque tú no fuiste a visitarlo. Cuando un hermano busque en ti una ayuda y no lo ayudes en lo que él requiere, tú vas a pasar a un plano de rechazo. Pero hermano, miremoslo del otro lado. Si tú te enfermas, ninguno de la congregación se va a preocupar si estás enfermo, si tienes necesidad, si estás angustiado, si estás afligido, si tienes necesidades, si estás alegre, si estás triste. Porque para la congregación solamente somos eso, sus siervos, que debemos estar prestos para servirles. Recuerdo que cuando me operaron, tuve 3 meses en casa. Y hermanos, no me quejo, pero sí te comento esto. Ningún hermano vino a visitarme a mi hogar. Es que nosotros para la iglesia somos personajes públicos. Y como personajes públicos, entonces como que adquieren un derecho de criticarnos. Y otro ejemplo, hermano, cualquier hermano de la congregación el domingo no va a la iglesia, al culto, por razones que él tendrá. Y no pasa nada. Pero si tú faltas, si tú no estás el domingo, serás un punto de importancia para ellos, para decir, para criticar, para juzgar, porque ellos te ven a ti como lo más importante, o como lo dije ahora, como la persona que está más cerca de Dios. Y tienen razón, porque nosotros debemos estar más en comunión con el Señor para poderles llevar el alimento a ellos. Entonces, hermanos, pero somos hombres de fe. Allá en Hebreos capítulo 11, versículo 13, nos dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esos son ejemplos, esos son historias que nos han dejado estos varones en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, también en el versículo 32 en adelante dice, y me llama mucho la atención, ¿y qué más digo? Es decir, parece que la lista al escritor de Hebreos se quedó corto en saber que no había anotado todos aquellos hombres de Dios. Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y dice el versículo 35 que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Eso es lo que hace Hebreos capítulo 11. Narrarnos historia de hombres de fe. Todos ellos escribieron sus historias para nosotros hoy en día. Y muchos de nosotros que conocimos y a muchos hermanos, hombres de fe también, grandes predicadores que ya partieron hacia el Señor, dejando su historia para nuestro recuerdo como hombres de fe. Y hermanos, quiero decirles algo más. Les pregunto, nosotros si estamos dejando huellas para la familia, la esposa, los hijos. Estamos dejando huellas, historia en la iglesia. Nuestros niños, esos niños que tú ves que corretean en el local, que a veces te inquietan. Esos niños que están viendo en ti, en mí. Esos adolescentes, esos jóvenes, les estamos dejando una historia, un legado que los impulse a querer seguir ese legado que nos dejaron nuestros antepasados. Les dejo esta reflexión para cuando lleguen las dificultades en tu hogar, en la iglesia, en todas tus actividades sociales. Y esta reflexión quiero que la comprendas mucho. Debemos ser primero como el sándalo. El sándalo es un árbol que produce unos buenos olores, tanto que su flor tiene un perfume y muchos lo utilizan echándolo en el bolsillo de la camisa. Otros lo recogen y lo echan en frascos con algún otro perfume para fortalecerlo. Y dice que debemos ser como el sándalo, que perfuma hasta el hacha que lo tumba. O como el sauce, que crece a las orillas de los ríos, de las quebradas. Cuando vienen las tormentas, las tempestades, este árbol tiene la cualidad que se inclina para que pasen esas tempestades, esas tormentas, y luego se levanta erguido para seguir cumpliendo sus funciones. Hermanos, pero nunca como el roble, que por ser tan rígido, las tempestades, las tormentas, lo desastillan, lo arrancan de la raíz. Por eso es que algunos han perdido el ministerio, han perdido su fe, han perdido su esperanza. Ya no están con nosotros. El mundo los absorbió nuevamente. ¿Y qué es lo que han dejado para nuestras generaciones? Malos testimonios. Por eso, hoy quiero terminar dando las gracias a los hermanos organizadores, directores de este encuentro de ministros. Y animo a todos aquellos que pueden estar escuchando este mensaje o lo van a escuchar, que se animen, porque en el mes en un año vamos a estar en Cúcuta fortaleciéndoles. Y quiero dejarles una idea a ustedes, hermanos directores, que para el encuentro de predicadores en la noche abran un espacio para que contemos anécdotas de nuestra vida,
de nuestra labor, porque para muchos todas esas anécdotas o esas historias o esos sufrimientos, esas angustias se les ha convertido en una carga. Por eso quiero dejarles ese pensamiento. Piénsenlo. No quiero interferir en todo lo que ustedes han venido haciendo, que para mí ha sido muy bueno. Hermanos, que sea hasta una próxima oportunidad. Que Dios continúe bendiciendo a cada uno su labor, también su familia. Y no se les olvide, utilicen a sus familias para el ministerio. Que Dios los guarde y los bendiga. Háblame, Señor, guíame. Síguenos por YouTube y Quiero ser Facebook. testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad. Exaltar tu nombre, predicar.